Muy buenos días. Continuando con el ciclo de conferencias, hoy nos toca recibir a don Rodolfo Guillerme, arquitecto y urbanista, con una experiencia en coordinación y desarrollo de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Se dedica al estudio y difusión del concepto BIM, participando en diversos eventos BIM como ponente e iniciativas gubernamentales como la Comisión BIM del Brasil y la Asociación de Estándares Técnicos para el estándar BIM en Brasil. Comenzó su carrera en Bentley Systems como ingeniero de aplicaciones para BIM y soluciones de transformación digital. Hoy es uno de los User Success Managers responsable de las actividades de Virtuosity en América Latina, ayudando a las empresas AEC a maximizar su ROI a través de la adopción de las tecnologías informáticas y el proceso BIM. Bienvenido, arquitecto Rodolfo Guillerme, que hoy nos va a disertar sobre el tema avance en procesos BIM con Open Building. Tiene la palabra. Buenos días. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la presentación. Entonces creo que ya puedo compartir la pantalla, ¿correcto? Sí, adelante, por favor, Guillermo, adelante. Perfecto. Solo un segundo. Aquí está. ¿Es posible mirar la pantalla? Creo que Está está cargando ya, está bien. Perfecto, ya se mira. perfecto. Bien, empezamos entonces. Buenos días a todos. Muchas gracias por hoy. La idea es presentar un poco acerca de un tema muy importante para la construcción, que es el tema BIM, la digitalización de la construcción, los procesos que podemos hacer utilizando algunas tecnologías y en este caso utilizando las tecnologías y soluciones de Bentley. ¿Okay? Entonces me voy a hablar más específico acerca de Open Building Designer, que es un software que hace una conexión con otras herramientas y hace una conexión con muchos flujos de trabajo para procesos para la construcción, desde los proyectos preliminares hasta al final la construcción, el gerenciamiento de facilities de toda la edificación. Bien, entonces, tomando como una agenda, tenemos una introducción acerca de las informaciones, la solución Open Buildings, los enfoques de modelado de esta solución, algunos workflows digitales y después podemos abrir para preguntas y respuestas, ¿ok? A ver, entonces, este enfoque que tenemos con Open Buildings Designer se da a través de dos herramientas de Bentley, que se llama una Open Buildings Designer y otra que se llama Open Buildings Station Designer. La verdad es que las dos son prácticamente es casi la misma, hacen la misma cosa. La diferencia es que Open Buildings Station Designer tiene una conexión directa con una otra herramienta para simulación de peatones. ¿Okay? Es una herramienta llamada Legion que hace toda la parte de simulación, flujos de salida, flujos emergenciales, para estaciones de metro, para aeropuertos, estadios y todo más. Entonces, con esta herramienta, muy importante en los días de hoy, nosotros podemos conocer si nuestra edificación
está lista para recibir una cantidad de personas, está bien para tener una distancia social entre una persona y otra, porque esa es una herramienta que va a hacer esto. Entonces, la única diferencia que tenemos desde Open Business Designer hasta Open Business Station Designer es que el último tiene este tipo de integración. Bien, ¿por qué le llamamos Open Buildings? ¿Okay? Porque es una herramienta que está abierta a todas las disciplinas para modelados de ingeniería y arquitectura, para proyectos. Podemos hacer cualquier tipo de proyectos con él, desde infraestructura hasta pequeños edificios. Está abierto a análisis y simulaciones. Open Business Designer permite a nosotros hacer simulaciones en Open Business Designer utilizando las herramientas que tiene, pero también se puede hacer una conexión con otras herramientas de la competencia. Y estamos abiertos a los flujos de trabajos digitales para colaboración a través de opciones Open BIM, como a través de archivos BCF para integrar comentarios de Design Reveal, o a través de archivos IFC para cambiar informaciones desde el modelado para otras herramientas. Y claro, a través de nuestras herramientas de Bentley, que es el ProjectWise 365, podemos hacer la conexión con otras oficinas, con otros arquitectos, otros ingenieros, a través de un sistema coordinado de gerenciamiento de documentos, de gerenciamiento de proyectos en la nube. Bien. El Open Business Designer permite a los usuarios empezar en un proyecto desde el nivel de detallado 100, como hacemos, por ejemplo, en las primeras interacciones que tenemos en el proyecto, un estudio de superficies, estudio de volumen, hasta el lo de 500, donde vamos a tener las informaciones necesarias para hacer la operación de este edificio, para generar información para cambio de equipos, de mantenimiento y todo más, ¿sí? Y los niveles intermedios podemos utilizar el Open Building Designer o hacer la conexión, claro, con otras herramientas. Bien, la gracia que tenemos de esta herramienta es que está adecuada a proyectos de todas las disciplinas. Entonces, por aquí podemos manejar proyectos de arquitectura, proyectos estructurales de acero, hormigón, madera, proyectos mecánicos de AVAC, de plomberías, proyectos eléctricos. Es un espacio donde nosotros podemos poner la información para la gestión, para el gerenciamiento en futuro, después conectado con otras soluciones como AssetWise de Bentley o Archibus de la competencia. Podemos hacerlo a través de COBie, por ejemplo, utilizando este tipo de información. La base CAD que tenemos, no solamente en Open Business Designer, pero en casi todas las herramientas de Bentley, es el MicroStation, con nuestro formato de archivo DGN. La gran diferencia que tenemos desde este archivo DGN para otros es que no hay versión. Desde el año de 98, que es la misma versión. Eso quiere decir que podemos abrir un archivo hecho en una versión más nueva, en una versión más antigua de Open Business Designer o MicroStation. Además, podemos abrir archivos hechos en Open Roads, que es una herramienta que hace la carretera. Podemos trabajar en archivos hechos en Open Plant, que es para tuberías de
de plataformas de petróleo, por ejemplo. Entonces podemos manejar a través de archivos referidos o abrir esos archivos de un modo muy simple y muy sencillo de se trabajar. En nuestra herramienta tenemos también una parte de detección de interferencia, el clash detection, que se puede hacer desde archivos hechos en Open Beauty Designer, pero también en archivos de otros formatos como DWG, IFC y otros archivos SketchUp, por ejemplo. Podemos poner todos juntos a través de archivos de modelos federados y ahí podemos generar nuestras interferencias para intentar mejorar el proyecto. Sí. Dentro de Open Buildings tenemos un módulo para hacer rendering, para hacer toda la parte de imagen, de vídeos, pero tenemos incluso en la misma licencia un otro modo de renderización, otro modo de crear imágenes fotorrealísticas que se llama Lumen RT. Es un modo de rendering en tiempo real, real time, donde nosotros podemos cambiar la posición del sol, cambiar la estación del año y todo se cambia en vivo y podemos generar las imágenes y vídeos y todo más. Me gusta mucho comentar que tenemos incluido en nuestra herramienta el Generative Designer hecho a través de Generative Components, que es para proyectos más complejos. Yo creo que ustedes ya conocen el Dynamo, el Grasshopper. Entonces, este es otro software que tenemos incluso en la herramienta totalmente conectado. Por cuestiones de tenemos la base CAD MicroStation, entonces todas las herramientas que tenemos para modelados como superficies, sólidos, elementos están todas incluidas en el proyecto. Entonces usted no necesita tener uno MicroStation y uno Open Buildings Designer. Uno MicroStation para 2D, uno Open Buildings para BIM. No, está todo incluido en Open Buildings Designer. Incluso tenemos también la parte de Energy Simulator, que es nuestra herramienta Open Buildings Energy Simulator, que es para hacer información para certificación LEED, informaciones de análisis energético, todo eso conectado con nuestro modelado. ¿Sí? A ver, entonces, con toda esta información, nos lleva a perceber que Open Buildings Designer es una herramienta muy completa y es una solución no solamente para edificaciones comerciales, edificaciones residenciales, casas, ¿sí? Habitaciones. Es una herramienta que permite a ustedes hacer proyectos de plataforma de petróleo, proyectos industriales, infraestructura como túneles, infraestructura como estaciones de metro, infraestructuras como toda parte alrededor de una edificación, nosotros podemos utilizar Open Buildings Designer. Y Open Buildings Designer permite utilizarnos 3 o más modos de modelado. Tenemos la opción de Object Modeling, que es la opción que todos ustedes conocen a través de Revit, ChargeCAD y otras herramientas, que nada más es modelado orientado a objetos, donde un objeto tiene las informaciones de la construcción. Entonces, una columna tiene informaciones de columna. Lo mismo para una puerta, una ventanita. Tiene informaciones, la ventana se conecta al muro, se borra el muro, no tiene más la ventana. Son elementos conectados donde tenemos informaciones para generar reports. Pero aquí en Open Buildings Designer hay otros modos de crearmos la información geométrica, como utilizando la opción de Freeform Modeling, que nada más es utilizarmos las opciones del MicroStation como subsurface, superficies, como sólidos,
crear la información, como estamos mirando aquí, pero aplicar una información inteligente, una información BIM, que llamamos de Instance Data. Con eso, tenemos la información geométrica en nuestra jerarquía, jerarquizado con informaciones. Entonces tenemos la información geométrica hecha a través de una herramienta simple de modelado, pero con informaciones BIM, donde es posible generar reports, generar informaciones, generar un archivo IFC con las informaciones. Además, a eso todo, nosotros tenemos la opción de Computational Modeling, que es el Generative Components incluido e integrado a todo eso, donde podemos crear vínculos desde puntos, desde Excel, desde fórmulas, todas para generar una geometría más compleja como este muro con todos los ladrillos, donde se cambia la posición, se cambia todos los tipos de ladrillos, la cantidad y todas las informaciones. Desde aquí podemos generar entonces una hoja o una información con la cantidad y con la tipología de cada uno, ¿sí? Entonces estamos integrando no solamente la parte del modelado, pero informaciones para una fabricación de acero, de, de placas, de vidrio para un muro de vidrio como una curtain wall y todo más. ¿Sí? Bien, ¿y cómo se da estas conexiones? ¿Cómo hacemos estos digital workflows, estos workflows digitales? ¿Sí? OpenBusiness es una herramienta totalmente integrada. Aquí podemos mirar su interfaz. Entonces me voy a empezar aquí mostrando a ustedes la interfaz sencilla que tenemos. Entonces se puede cambiar de disciplina hasta disciplina, arquitectura, estructura, mecánico y todo más. Y podemos cambiar otra vez para las herramientas de MicroStation. Entonces, herramientas 2D, herramientas 3D, como líneas, surface, línea, solamente elementos de modelado. Y otra vez, lo cambio hasta visualización, que es donde nosotros podemos hacer algunas simulaciones de exposición del sol, podemos hacer la renderización y, claro, la integración desde OpenBuilding hasta LumiRT. Aquí tenemos, claro, un ejemplo de modelado hecho a través de Object Modeling, donde vamos a utilizar los objetos para instalaciones de sistemas de AVAC, sistemas de aire, donde tenemos los elementos aquí, podemos dibujar con una línea, podemos elegir los elementos, las conexiones y todo más, pero aquí es interesante porque ya podemos mirar, podemos ver una conexión directa de los elementos que estamos modelando, elementos modelados, con informaciones de simulación para cambiar el dimensional de los equipos, de las tuberías y todo más. Aquí tenemos como normativo los sistemas de Esri, ¿ok? O ABSYS. Entonces, por aquí podemos generar esta información. Ello va a generar algunos reports a nosotros y vamos a hacer el calculado y hacer un rebuild, ¿ok? Entonces, podemos reconstruir toda la información y generamos entonces algunos reports desde lo que estamos haciendo. La idea no es solamente modelar, ¿no? Tenemos que generar información. La información que generamos es muy importante a nosotros. Y aquí una conexión directa para estudio de volumen, donde estamos trabajando, manejando el Generative Components con Open Business Designer. Entonces, mire, es la misma herramienta, pero aquí estoy en un workflow aquí arriba de Computational Designer. Y por aquí tenemos algunos links, algunos enlaces desde alguna información conectada con geometría 2D, geometría 3D,
y algunas informaciones que requieren, por ejemplo, el espacio del floor, del piso, espacio que necesitamos. Y toda vez que el usuario, en este caso, que ha ponido una información de control panel, y cambia la información, la geometría tiene una respuesta inmediata. Y por aquí podemos generar reports, dibujos y todo más. Entonces estamos conectando informaciones más rápido, de respuesta más rápida a nuestros elementos. ¿Sí? Entonces, al principio estábamos mirando un workflow para informaciones, para generar nuestros primeros datos, generar algunas formas. Pero aquí me voy a incluir una información muy importante, que es el entorno, el sitio donde está la edificación, porque necesitamos hacer otros tipos de análisis. Todo lo que estamos haciendo en Open Business Designer, el usuario puede elegir un sistema de coordenadas geográficas para estar exactamente donde va a ser la construcción. Y esta información 3D que tenemos aquí, del sitio de toda la área de la construcción, es una información con geometría y superficies, en georreferenciada y escalada, o sea, está en tamaño real tal cual es en la realidad. ¿Y cómo nosotros podemos capturar, traer este tipo de información? Esta información que tenemos aquí alrededor, los edificios, las calles, los parques y todo más, es hecha a través de una otra herramienta de Bentley. Y por eso le dije que OpenView hace conexión con muchas herramientas y puede ser el centro de informaciones del proyecto. ¿Cómo podemos cargar este tipo de información? Aquí estamos utilizando el Context Capture, que es una otra herramienta de Bentley que hace un levantamiento a través, podemos buscar a través de fotos aéreas, fotos en suelo o nube de puntos. Entonces sacamos las fotos, enviamos las fotos hasta el Context Capture y él hace todo el proceso de creación de la geometría de todo lo que necesitas. Un espacio interno, en este caso, la área alrededor de la edificación, podría ser un equipo y todo más. Interesante es que podemos conectar aquí esta información para estudiar el volumen de nuestra edificación. Se va a interferir en el entorno, si el sol, si tengo otro edificio aquí cerca del edificio, cómo este edificio va a soportar la sombra o el sol y todo más. Y todo eso podemos después simular cómo va a ser. Pero por aquí, como estamos estudiando con la integración hecha a través del producto de Context Capture, toda vez que cambiamos las fachadas, cambiamos la geometría, tenemos aquí una respuesta muy rápida porque está todo conectado. Tengo spaces o rooms dentro de esta geometría, entonces cambio un espacio, la área se cambia. Entonces por aquí podemos pensar en go, no go o generar un report de precios a través de la área y todo más. Bien, siguiendo el flujo, ahora que tenemos una geometría específica para nuestro edificio, ahora que tenemos el sitio alrededor, tenemos la coordenada geográfica, podemos hacer algunos estudios de evaluación para nuestro edificio. El primer que me voy a hacer es un cálculo de exposición del sol en la fachada. Entonces, por aquí nosotros podemos elegir cuánto tenemos de exposición, podemos buscar un weather file que pueda tener en la ciudad o en aeropuerto, por veces tiene. Y aquí nosotros podemos estudiar, a ver, la exposición del sol en cada una de las fachadas, perdón.
Entonces podemos mirar aquí que aquí hay una exposición de cerca de 5 horas. Podemos elegir si es en el día, en una semana, en un año, en un mes. Entonces son criterios que el usuario puede hacer. Pero como tenemos toda la información alrededor, esto se da para toda la geometría que tenemos. Entonces, ¿cómo nuestro edificio está afectando las edificaciones cercas? O si yo tengo otro edificio cerca, ¿cómo él va a afectar el sol en la mi edificación? Entonces, puedo elegir que aquí es una buenísima área para tener una piscina o alguna cosa así, una swimming pool o alguna cosa aquí. Oh, no, aquí no es bueno, tiene sombra casi todo el año, entonces me voy a poner aquí. O no, la única opción que tenemos es poner arriba de la edificación. Entonces ahí ya me voy a tener otra información estructural adicional para poner la swimming pool o la piscina arriba del edificio. Bien, ¿cómo hacemos el calculado dentro de la edificación? ¿Cómo elegimos el mejor modo de hacer la climatización? Vamos a tener un sistema a través del piso, a través del techo, a través de la ventana, vamos a cambiar los vidrios y todo más. Aquí tenemos una conexión directa a través de Energy Analysis, donde enviamos este edificio hasta la otra herramienta que está incluida en la misma licencia que se llama Energy Simulator. Y por aquí nosotros podemos aplicar más informaciones cerca de los materiales del muro, los materiales de las ventanas, los espacios, la ocupación, si es una oficina, si es una casa, si hay ordenadores, si hay equipos que generan más calor, cuántas luces tiene, qué luz es mejor tener en este espacio, dónde está. Entonces, por aquí nosotros vamos creando la información. Esa es una herramienta muy interesante porque podemos enviar desde Open Buildings o crear aquí la información que necesitas. No necesitas ser allá, se puede utilizar todo aquí. Y por aquí nosotros vamos a aplicar o cambiar la información. Podemos aquí en Energy Simulator cambiar la posición. Por ejemplo, si está el norte, vamos a girar 35 grados para ver si esto cambia un poquito. Vamos a cambiar los materiales, cambiar la área de vidrio y vamos a generar reports de utilización energética, de áreas de calor de nuestro espacio y todo más. Entonces podemos cambiar el sistema de aire, podemos aplicar que este sistema se va a ligar por las 9 de la mañana, es parar, cerrar como a las 4 de la tarde, ¿sí? Ahí otro sistema se va a ser creado. Entonces podemos tener una respuesta muy rápida de las soluciones que necesitamos tener. ¿Qué es bueno? Es que nosotros tenemos ahorita cómo cometer errores en nuestro ordenador, no cometer error en la construcción. Entonces tenemos un espacio para intentar todo posible para tener una mejor performance, para tener una mejor respuesta del edificio para nosotros, para las personas que van a habitar, para las personas que van a vivir, van a estar dentro de este edificio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos comparativos de vidrios, porcentaje de vidrios, comparativos de posición. Entonces, por aquí ya vamos tomando nuestras decisiones. Sí. A ver, tomadas las decisiones de construcción, de arquitectura, posición, empezamos un proyecto estructural. Open Buildings Designer permite a los usuarios gerar todo el proyecto estructural, pero solamente el modelado estructural,
no es un software que permite hacer la simulación o dimensional estructural. ¿Sí? Entonces, por aquí, con nuestra expertise, nosotros podemos utilizar los perfiles que conocemos y todo más. Pero hay una conexión directa y bidimensional desde Open Buildings a través del ISM hasta otras herramientas de simulación. Entonces, podemos empezar en Open Buildings y después enviar esta información hasta STAD, hasta RUN, hasta Tecla, para hacermos la simulación, crear el redimensional, toda la información estructural, cambia los perfiles, cambia las losas, cambia la información que necesitas y después podemos volver hasta Open Buildings Designer con todo eso simulado para que podamos, por ejemplo, hacer una compatibilización del proyecto con otras cosas que ya tenemos, como algunos sistemas de plomberías, eléctrico o la arquitectura, porque ya tenemos una estructura diferente, ¿sí? Y podemos tener todo lo histórico de que se cambió en este flujo. Entonces, se cambia, por ejemplo, un perfil, se cambia una posición, vamos a tener lo histórico de todo eso. Además, podemos hacer toda la parte de, toda la cuestión de detallados. Nosotros tenemos una herramienta que se llama ProStructures que hace toda la parte de detallado de acero y hormigón, las conexiones, todo ese tipo de información. Pero Open Buildings Designer, en la versión que tenemos ahorita, la versión 7, permite al usuario hacer un detallado un poco más sencillo, como algunas conexiones, ¿sí? De acero, ¿ok? Entonces ya tenemos herramientas para ese tipo de actividad dentro de Open Buildings Designer. Pero si usted necesita generar un report más detallado, las hojas con más detalles, o claro, hacer toda parte de rebar, de refuerzos de hormigón, vamos a necesitar utilizar el ProStructure, que la conexión entre los archivos son a través de ISM o a través de archivos referidos. A través de archivos referidos, integración total. ¿Qué eso quiere decir? Quiere decir que si estoy manejando una columna en Open Buildings Designer con un perfil, por ejemplo, 50 por 50, y estoy en ProStructure poniendo toda la información de rebar, de los aceros, si nosotros cambiamos de 50 por 50 hasta 100 por 100, actualiza en ProStructure los archivos referidos y se cambia la información de los aceros, ¿sí? Entonces, en ProStructure vamos a tener un flujo como este. Aquí es ProStructure, un software específico para detalles listados de estructuras. Entonces, aquí vamos a elegir los perfiles, las tipologías de acero, los reinforcings y todo más. ¿Ok? Esto es un archivo referido, entonces, que estaba diciendo que si cambiamos eso en Open Buildings, se cambia aquí la geometría y vamos a tener una actualización de todo el rebar. ¿Okay? Y por aquí vamos a generar todos los dibujos, todos los detalles y todos los listados de presupuestos y todo más, desde de ProStructure. ¿Okay? Entonces me voy a avanzar un poquito. Mira, aquí está toda la información. Es un archivo referido. Entonces aquí só tenemos la información de los aceros. ¿Vale? Entonces, podemos hacer una referencia, un archivo referido en Open Buildings también para hacer una perfuración y todo más. Es necesario buscar una información más detallada de este proyecto.
OpenSite es otra herramienta, pero está totalmente conectada con Open Buildings y con la información geométrica hecha en Context Capture. Es un software hecho para hacer los accesos, para hacer los estacionamiento, para hacer toda la parte de terraplenaje, por ejemplo, la parte de corte y todo más. Entonces aquí tengo el edificio hecho en Open Buildings, tengo la área específica para este plató, para esta base donde vamos a tener el estacionamiento. El software tiene la capacidad de definir la cantidad de números para los autos, los coches, aquí para ponernos los tamaños, y nosotros podemos cambiar informaciones, crear otras informaciones, poner los accesos y todo más aquí en este espacio. Y el software, el OpenSite, va a hacer el cálculo para crear a nosotros la superficie de base para empezarmos los trabajos de la calle, de conexión, del área de pasaje y todo más. Entonces vamos a elegir los materiales y todo más. Y aquí al final el software va a hacer el calculado de la base para hacer el plan, lo plano de acceso, lo plano de estacionamiento, y va a generar a nosotros entonces, utilizando como base la área que elegimos, va a crear a nosotros una superficie ya con precios, presupuestos eh, de hormigón, presupuestos de todo que vamos a utilizar para crear esta área. Otra vez, OpenSite es otro software, pero todo conectado. Al final, cuando ya tenemos mucho más informaciones, vamos a hacer una conexión para la construcción, ¿vale? Entonces aquí en la construcción vamos a utilizar el Syncro para estudiar el mejor modo de construir todo el edificio. Y aquí yo elegí uno de los modos de enviar la información hasta Syncro, que es a través del IFC, para probar que estamos totalmente integrados al OpenBIM. Entonces aquí yo tengo solamente dos informaciones, que es la estructura y la arquitectura, y me voy a generar un archivo IFC desde Open Buildings. Aquí vamos a elegir la opción IFC 2x3 y tenemos aquí las bases de informaciones de todos los pisos hechos en Open Buildings. La gracia de hacer a través de IFC es que el Syncro ya conoce todos los research, o sea, las informaciones con los pisos. Entonces es más sencillo hacer la conexión. Y la calidad de la información que viene a través de IFC es buenísima. Pero claro que se puede utilizar iModel, se puede utilizar otros formatos de archivos sin problema ninguno. Syncro es agnóstico, entonces acepta cualquier tipo, muchos formatos de archivos. Esto es para probar que la calidad de exportación de Open Buildings y la calidad de importación en Syncro de IFC es de una calidad buenísima, ¿vale? Entonces aquí nosotros tenemos el mapeo de los elementos, pero la gracia es que ya de modo automático el Syncro con el IFC nos crea la opción de Research, o sea, ya va a crear un modo de conectar la información a nuestra tabla de días, a nuestro cronograma, ¿sí? Nuestro schedule. Y ya nos organiza toda la información a través de los pisos. Entonces, por ejemplo, aquí en el piso 12 tenemos el conjunto de vigas, por ejemplo, de beams. Tenemos el conjunto de columnas, tenemos el conjunto de la curtain wall. Entonces ya está agrupado, ya está separado
la información que necesitamos para nuestro schedule. Se torna mucho más sencillo para hacernos, para mirarmos la información. La verdad es que Syncro es una herramienta muy potente, muy potente. Lo que vamos a mirar aquí es solamente un ejemplo muy rápido de lo que se puede hacer y las conexiones posibles, ¿ok? A ver, después nosotros que tenemos ya los research, tenemos los recursos, vamos a crear, por ejemplo, nuestro cronograma, nuestro schedule de construcción. En Syncro usted puede hacer en Syncro mismo, creando la información, pero se puede hacer una importación desde Primavera, desde Microsoft Project, se puede hacer de muchas maneras. Pero aquí, de modo más simple, nosotros creamos solamente de uno día, solo para hacer la conexión desde el research, por ejemplo, columna, con columna de la base, de los pisos y todo más. Así vamos eligiendo y creando este cronograma y vamos teniendo al final una respuesta rápida de cómo se da la construcción. Si vamos a tener una construcción que necesitamos cambiar alguna información, podemos cambiar los colores, la información, aquí por aquí se puede hacer mucha cosa. Pero al final vamos a tener este modo muy sencillo, pero vamos a tener el cronograma de construcción y podemos mirar de modo muy rápido si hay algún problema en nuestra construcción. Y claro, podemos hacer comparaciones desde el planeado con lo que estamos ejecutando para ver si tenemos retraso de alguna cosa, si tenemos alguna cosa más avanzada y todo más. Al final, podemos hacer entonces una conexión de nuestro proyecto con LumenRT o dentro de Open Business Designer para generar las imágenes, para generar un producto más comercial, ¿no? Imagen, vídeos, simulaciones de materiales con las colores de los materiales, el sol dentro del edificio y todo más. Entonces, por aquí podemos aplicar algunas árboles aquí en el Open Business o podemos hacer eso en LumenRT. Hacemos solamente un clic en LumenRT. Es una licencia incluida en la misma licencia de Open Business. Y aquí vamos a tener entonces esta información donde en real time, en tiempo real, vamos cambiando todas las informaciones del proyecto y podemos generar esto. Entonces, la gracia, no solamente el edificio podemos hacer la renderización, pero podemos hacer también la conexión con el entorno, el sitio hecho a través de Context Capture. Podemos hacer aquí una simulación más visual, no tan técnica como la otra de exposición solar, pero podemos cambiar el cel, podemos cambiar las nubes, podemos poner personas caminando, autos por las calles y todo más. Este es nuestro resultado final. Podemos crear imágenes tridimensionales para VR, por ejemplo, para realidad virtual y todo más. Entonces, aquí podemos crear, aquí está con una resolución un poco baja, pero esto es totalmente elegible por el usuario, pero tenemos aquí una visualización de nuestra edificación para fins comerciales o estudios de fachada y todo más. Entonces, esto en tiempo real, muy rápido, muy sencillo de utilizar. Al final, me voy a hacer una cosa muy rápida de Legion, que es la conexión que he dicho cuando empezamos la presentación.
Entonces, Legion está conectado a través de Open Building Station Designer. ¿Okay? A pesar del nombre Station Designer, es posible hacer todo tipo de simulación para plazas, para shopping mall, para estación de metro, para aeropuerto. Y aquí podemos entonces, aquí es un ejemplo de cada uno, una evacuación de estadios, una evacuación de un sistema de tren. Y podemos aquí mirar si nuestro edificio, si nuestros sistemas, nuestra infraestructura está de acuerdo con las normativas. Estamos utilizando mucho aquí en Brasil para hacer simulaciones de distanciamiento social, donde las compañías de tren en metro están poniendo, por ejemplo, para las líneas, el espacio, se necesita poner más trenes, porque ahora se puede adelantar dentro del tren un número específico de personas. Entonces estamos haciendo eso para shopping, para plazas, para estaciones, para los aeropuertos también, para hacer el control de entrada y salida desde del avión en en algunas simulaciones aquí de aeropuertos. Entonces, una herramienta buenísima, está incluida en Open Building Station Designer. Bien, este era el flujo que gustaría demostrarles para ustedes, las posibilidades de una herramienta no solamente para el modelado de edificios, pero todas las conexiones que podemos hacer. La verdad es que el mundo BIM es un universo muy grande, podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces se torna un poco difícil la conexión entre todas ellas. Tenemos modos de hacer esto más sencillo a través de IFC, COBie y todo más. Y tenemos modos de hacerlo a través de herramientas totalmente compatibles como Adventure, desde compatibles con nuestras herramientas, pero también con herramientas de la competencia para proporcionar a nosotros un flujo completo, desde los estudios preliminares hasta la construcción y mantenimiento del edificio. Bien, entonces esta era la mensaje que me gustaría pasar a ustedes, y ahora podemos abrir, creo que podemos abrir a preguntas. Estoy aquí para ustedes, para que podamos hablar un poquito acerca de este mundo que es flujos y procesos BIM. Muchas gracias a todos hasta ahorita. Muy bien, muchas gracias, arquitecto Guilherme. ¿Alguno de los asistentes quiere hacerle alguna consulta? Aló, buen día. Buen día. Buen día, Rodolfo. Una consulta. El tema del MEP, ¿cómo se lo maneja con Open Building? Sí, de MEP, de Las instalaciones hidrosanitarias. Ok. Aquí en Open Building Designer nosotros tenemos una parte específica solamente para mecánico, donde tiene las posibilidades de hacer el MEP para sistemas de aire y plomberías también. Tenemos separado la parte de eléctrico, ¿ok? Que se puede hacer también proyectos de eléctrico. Pero la parte de eléctrico estamos cambiando algunas informaciones porque es una parte que no hay muchas posibilidades de edición de los equipos, de la información que está hecha en el software. Pero a de plombería, nosotros podemos aplicar toda la parte de informaciones de catálogos de proveedores locales. Y hace 2 versiones atrás empezamos a hacer una parte de simulación de dimensional
para plomberías de agua y sistemas de incendio, ¿sí? Entonces inventamos eso hace dos versiones, entonces está cada vez, cada actualización tenemos una novedad cerca de la parte de plombería de aguas, aguas negras y aguas para caliente y fría también. Pero eléctrico estamos manejando estamos trabajando para mejorar también. Ya, entonces, entiendo que las nuevas versiones te ayudan con el cálculo hidráulico. Sí, Ajá. esta última ya tiene. No tenemos cálculo para esgoto, para agua negra, ¿no? Alcantarillado. Sí, este no tenemos hasta ahorita. Rodolfo, una consulta. Digamos, las siguientes fases dentro de un proyecto deberían ser el flujo de caja, ¿no? Del dinero, que nosotros deberíamos tenerlo, de acuerdo a lo que construyamos, deberíamos tenerlo previsto, ¿no? Sí, Luego, también la siguiente fase, el siguiente nivel debería ser, digamos, mantenimiento. O sea, tendríamos que tener, no sé, un plan de mantenimiento, un plan de reposición, por ejemplo, ¿no? Lo más que se embroma más rápido, luminarias, tal vez, no sé, algunas bombas de agua en un determinado tiempo, algún cambio de los sistemas, ¿no? Y sí. finalmente, el tema de ya demolición, ¿no? Si en algún periodo, habiendo cumplido ya su periodo de vida útil, sería posible proyectar ya también la demolición. ¿Cómo van esas fases? Ok, empiezo por la parte de los precios para la construcción. Ahí nosotros podemos utilizar el Syncro. Syncro hay un espacio para 5D, la construcción de acuerdo con el tiempo. Entonces podemos poner estas informaciones en Syncro y podemos tener esta respuesta rápida de acuerdo con las etapas de construcción. Hasta etapa 3 tenemos un coste de $5,000, hasta etapa 5 otro tipo. Entonces podemos utilizar el Syncro para esta cuestión de los presupuestos, ¿ok? Para empezar, la verdad, podemos generar del modelado BIM. Desde Open Buildings podemos generar un listado y hacernos una conexión con otras bases de datos para saber el precio final, ¿sí? Pero durante la construcción vamos a utilizar el Syncro para saber cómo están las cosas, ¿sí? Bien, la parte de mantenimiento. Todo que vamos a necesitar saber desde cuando empezamos el proyecto hasta después, eh, al final, tenemos que proponer un modo de tener esta información en el modelado. Sí. El usuario puede hacer este modo de integración a través de la información en los elementos constructivos o a través de un código, un WS, un código que se puede hacer una conexión después con otro sistema de mantenimiento. Entonces, muchas veces aquí en Brasil, por ejemplo, más en infraestructura como el metro, tenemos un código donde vamos a poner esta información en, por ejemplo, las luminarias. Tenemos un código 557. Este código después vamos a conectar a otra base de datos. Entonces, creamos conectores para gerenciar la operación de este elemento. Entonces, como por ejemplo AssetWise, que es una herramienta de Bentley, es una herramienta más inteligente para eso. Es mucho utilizada en
mi plataforma de petróleos y todo más. Por ahí, esta información, este código, se va a hacer una conexión con la base de datos de mantenimiento y por ahí vamos a tener un rastreo, podemos mirar o que está se pasando. Entonces, por ejemplo, sabemos que el proveedor nos informa que a cada 6 meses tenemos que hacer el mantenimiento o cambio de una luz, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a tener una mensaje que eso está se pasando. ¿Sí? Pero tenemos que crear un modo de hacer esas dos conexiones. Si nosotros no tenemos tampoco un sistema de gestión de facilities, por ejemplo, podemos poner esta información en los elementos del modelado y nosotros vamos haciendo un control a través de una planilla Excel, puede ser, modo más sencillo. O si tenemos una otra herramienta, en caso de construcciones más grandes, podemos tener otra herramienta como Archibus, por ejemplo, que va a se conectar con la información que tenemos como códigos o otro tipo, para después mirarmos y hacermos ese gerenciamiento. Buenos Bien. días. Tenía una consulta, por favor. Sí, adelante, adelante. Me quería consultar si OpenBuilding tiene algún módulo de programación para poder automatizar procesos. Sí, tiene. Se puede hacer a través de un modo más sencillo a nivel usuario, es hacer a través de Generative Components. Se puede programar y crear flujos y actividades a través de Generative Components. Pero a nivel un poco más avanzado, se puede utilizar el SDK de OpenBuilding y crear a través de macros, a través de programación, cosas internas al software. ¿Sí? Rodolfo, ¿Sí? el tema, por ejemplo, en algunas empresas se está haciendo un control de avance de obra o planillas mensuales con Revit, por ejemplo, pero es Sí. solamente sacar un reporte de lo que se ha avanzado y, bueno, meterlo a otro software o un Excel, por ejemplo, donde tienen los precios unitarios y sacar el reporte del avance económico del mes, ¿no? De lo que se ha construido. Con Open Building, ¿hacemos ese mismo proceso o lo podemos conectar o lo correcto sería conectarlo con Syncro? A ver, se puede hacer de los dos modos. OpenBuilding puede generar reports a través de Excel, puede volver información desde Excel hasta el modelado, pero creo que un modo más seguro de hacer sería a través del Syncro, porque es una herramienta que es hecha para este tipo de actividad. Entonces tiene espacios para poner esta información, se tiene modos visuales para tener esta información, puede hacer no solamente un análisis a través de reports, pero a través de gráficos, a través de visualización del modelo, de cómo está lo esperado, lo planeado. Entonces la gran diferencia desde de Syncro para OpenBuilding o Revit se puede hacer como tal cual en Revit, pero Syncro es una herramienta que es hecha para ese tipo de actividad. Entonces, claro que va a tener más informaciones generadas y con más Gracias, Rodolfo. gusto. Perdón, una pregunta. Sí. Acerca del plan, ¿nos podría dar, por ejemplo, en el caso de un sismo, cómo reaccionaría la estructura? O en el caso de una presa, la altura, en caso de quedar a la presa. Perdón, se cortó un poquito, no pude comprender. No. En el caso, por ejemplo, lo que hace el programa es modela. Hemos podido ver Sí. cómo es el sol, por ejemplo, en una estructura, la sombra. Mi pregunta es si el programa también podría
un sismo, modelar cómo podría reaccionar la estructura, o en el caso de una presa, si existiera una rotura, ¿qué es lo que podría pasar? Creo que en STAT o RUN se puede poner ese tipo de información en las soluciones de simulación. Okay. En Open Building solamente vamos a hacer el modelado preliminar estructural, ¿ok? Y después en Run o Style se puede poner este tipo de información. Una cuestión de sismo es muy interesante porque se recuerdan que hace creo que 2 o 3 años, acho que 3 años, tuvimos un sismo muy grande en Ciudad de México, ¿no? Y hicimos un trabajo allá muy interesante, porque algunos edificios nosotros teníamos un modelado 3D, ¿sí? Y entonces otros tuvimos que construir un modelado 3D utilizando la documentación que ya teníamos. Pero hicimos un trabajo con un dron para sacar las fotos de los edificios que estaban más afectados, que había una, un problema estructural, estaba un poco más en una posición un poco más peligrosa, todo más. Sacamos las fotos, generamos un modelado 3D desde Context Capture y hicimos una comparación desde el real, as is, con el modelado, con el proyecto, con el modelo real. Y ahí tuvimos la oportunidad de mirar el cambio de grados desde del original y cómo estaba, cambiar la información del modelo para la posición real de cómo estaba ahorita el edificio y hacer una simulación. Con esta simulación pudimos pensar en qué tipo de refuerzos necesitábamos para, para esa estructura o si no podíamos hacer nada y teníamos que destruir la edificación. Pero esta información de sismo y todo más podemos poner en STAT. Open Buildings vamos a utilizar solamente para crear el modelado. ¿Ok? No sé si ha contestado porque algunas partes de tu pregunta se cortaron por la conexión, pero me avise si he contestado, ¿no? Sí, está bien, gracias, arquitecto. Me gustó. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, una pregunta un poco en contralínea de tu producto. Okay. Si yo tuviese, digamos, todo aquello preliminarmente desarrollado en Revit, ¿hay una interconectividad para que yo pueda recuperar lo que he hecho en Revit en el open source? Sí, hay dos, la verdad, hay dos modos de hacer eso. ¿Okay? Uno depende un poco del flujo de trabajo que necesitas. ¿Okay? Si necesitas solamente hacer una integración para, para otras disciplinas, por ejemplo, yo tengo arquitectura hecha en Revit y ahora me gustaría hacer la parte estructural o mecánico, eléctrico en Open Building Design o hacer una otra parte de arquitectura que va a se conectar con esta. Sí. Se puede generar un archivo que se llama iModel desde Revit. Bentley tiene plugins gratuitos para Revit, donde generamos este iModel. Este iModel es una base de datos con información geométrica e información de propiedades. O sea, toda la información que tiene en Revit va a ser cambiada hasta esa versión y eso podemos abrir en Open Buildings o cualquier otra herramienta de Bentley para se conectar y generar informaciones, listados y
empezar a hacer el otro proyecto. Pero en este flujo, usted no es permitido a nosotros cambiar la geometría. Entonces, para integración. Me gusta hablar siempre que hay una gran diferencia de integración e interoperabilidad, la verdad. Integración, nosotros vamos a buscar otras herramientas de integrar para hacer una actividad, pero interoperabilidad me gusta decir que es la capacidad de hacer la edición de los elementos, ¿no? Igual, tal cual, Bentley tiene una interoperabilidad total con DWG. Yo puedo abrir y guardar DWG haciendo los cambios que necesita. En caso que necesite hacer cambio en geometrías, hacer interoperabilidad, ahí la única opción que tenemos es a través del IFC. ¿Ok? En muchos casos, IFC se hace bien mucho más desde Archicad hasta Open Building que desde Revit hasta Open Buildings, pero logramos hacer los cambios, logramos hacer estas actividades. Cuando yo tengo un cliente que tiene un flujo que necesita hacer una interoperabilidad desde Revit hasta Open Buildings Designer o desde Archicad hasta Open Buildings Designer, en general, yo empiezo verificando a través de IFC. Por ejemplo, yo creo un muro con una ventana de una tipología, una estructura. Y me voy generando este tipo de elementos en IFC y mirando cómo esto se da en Open Buildings o desde Open Buildings hasta Revit para ver, por ejemplo, por veces tenemos que elegir, es mejor hacer un modelado de un muro de la derecha para la izquierda. Parece que es mejor el resultado. Entonces vamos tomando estas directrices y creando un documento de interoperabilidad para que el modelador, para que el arquitecto haga de un modo que sea más sensible esta transición. Claro que por veces perdemos algún tipo de información, pero podemos, dependiendo del flujo, tenemos que volver un poquito, ¿no? Una mensaje muy importante es que Open Buildings Designer tiene la capacidad de importar las librerías de Revit desde el Revit 2016. No solamente la geometría, pero la geometría y toda la información de las familias. Entonces, por ejemplo, una ventana se va a crear una abierta en el muro, un equipo de plombería. Vamos a tener los puntos de conexiones que van a se conectar a los elementos de plombería de Open Buildings. Entonces es posible hacer esta importación. Pero otra vez, cuando tenemos que hacer eso, me gusta hacer un test porque por veces depende de cómo la librería ha sido hecha, podemos tener uno u otro problema de compatibilización. Tengo muchos con familias aniñadas que se llama. Entonces, aquí en Brasil no sé si es lo mismo nombre en español, pero este es un tipo de cosa que por veces se da problemas porque la persona hace una puerta, dentro de la puerta otra familia de una otra pieza, otra familia, y tiene 15 familias en la misma familia. Entonces, por veces eso podemos tener algún problema, pero son testes que podemos hacer cuando empezamos un proceso de implantación, de interoperabilidad, cambio de tecnología y todo más. Una consulta y una curiosidad, Rodolfo. En los LOD, en el Revit, lo que yo conozco, hay el LOD 100, 200 hasta el 500. En el tuyo he visto LOD 350. Sí, pero esto, la verdad, este LOD 350 no es del software. Eso es lo busqué en una normativa que tenemos en Brasil, que es el nivel de detallado que vamos a poner en los elementos del modelado.
Entonces, Open Buildings podemos hacer un elemento de construcción con todos tipos, la verdad, desde sencillo hasta más complejos. Pero no tenemos, por ejemplo, una información. Ahora me voy a manejar una librería en LOD 300 y lo cambia toda la información. No, esto es solamente una base para el arquitecto saber cómo vamos a estar las informaciones en los elementos, porque la verdad es que el LOD no es una información del modelo, ¿no? Es una información de cada uno de los elementos. Por veces una ventana estoy en LOD 500, pero en una puerta podríamos, o por ejemplo una silla, podemos utilizar LOD 100 porque no solamente necesitamos saber dónde la silla va a estar y se va a tomar un espacio, cuántas vamos a tener, pero no necesito tener la silla detallada, ¿no? Solamente la área que va a tomar y cuántas tenemos para un inventario y todo más. Y una última consulta. Por ejemplo, en el edificio que nos has exhibido en tu presentación, ¿cuál sería el equipo mínimo de profesionales que tendría que concurrir, que concursar, que participar? Para un edificio de aquel tipo, Sí. a ver, la verdad que yo hice él, solamente yo, pero Te contratamos a ti entonces y nos ahorramos 4. sí, la verdad es que me gusta cuando manejamos esta parte de BIM. Me gustaría, por ejemplo, para tener un equipo, me gusta tener especialistas para cada disciplina. Por ejemplo, yo soy arquitecto, manejo muy bien la parte de arquitectura, un poco de estructura está bien porque no me voy a hacer la simulación. Pero en caso de este edificio, si vamos a construir, sería necesario, por ejemplo, una persona especializada en sistema de AVAC, en plomberías, para poder manejar bien el software, para conocer cómo hacer una simulación, ¿no es verdad? Porque yo metí las plomberías, pero no sé si eso está bien. Entonces necesitaría tener una persona especialista, a lo menos que conoce una o dos disciplinas. Entonces, un arquitecto especialista en arquitectura y estructura, un mecánico, un ingeniero especialista en la estructura para hacer la simulación, un ingeniero o un arquitecto, la verdad, que conozca sistemas de aire, de AVAC, ese tipo de cosas. Porque no estamos más hablando de proyectos en 2D, ¿no? Estamos hablando de proyectos que tienen información y que vamos a utilizar esta información en el futuro. Entonces, la equipo tiene que ser más multidisciplinar, no solamente personas que van a modelar. Que se me pregunta, ¿cuántas personas para hacer el modelado? A una persona, un estudiante de arquitectura se puede hacer el modelado, ¿verdad? Se toma un mes, ello va a hacer el modelado de una edificación por completo. Pero para el proyecto es diferente, ¿no? Para el proyecto nosotros necesitamos conocer, porque un error y una herramienta automática, vamos a tener una automatización de errores en el futuro. Entonces necesitamos conocer bien la disciplina. Entonces, si es un arquitecto o ingeniero que sabe todas las disciplinas, no hay problema ninguno, pero creo que necesitamos especialistas y ahí tenemos que dimensionar de acuerdo con el tamaño del proyecto, de la edificación que vamos a hacer. ¿Y tú crees necesario la presencia de un manager? Porque si manejas varios especialistas, nos ha tocado en un edificio aquí que teníamos el de estructuras, el de agua potable y alcantarillado, el de instalación de energía eléctrica de baja potencia, de alta potencia, después teníamos el ingeniero de HVAC, ¿no? Sí. Teníamos el ingeniero de instalaciones, e incluso teníamos un especialista que era un arquitecto en fachadas, porque la fachada era de aluminio con vidrio. Y el tema era que no teníamos un manager, ¿no? Sí. Estábamos haciendo una primera prueba y no teníamos el manager
y alguien que condense, digamos, ¿no? Y no se llevó muy bien, o sea, como fue una primera experiencia, fue un poco penosa porque alguien hacía un cambio y no tenía la oportunidad de avisarle al otro especialista, ¿no? Y siempre había, digamos, el problema que me has cambiado, por decirte, no sé, una instalación eléctrica, ¿no? Y no le habían avisado al arquitecto, ya le han movido una puerta, ya le habían movido una ventana, ya le habían movido algo, ¿no? Había ese problema. Sí, por eso que es importante un sistema para hacer el control de las versiones, el control de los cambios, ¿no? Como por ejemplo el ProjectWise que tiene un control de la versión, control de cambio, comparaciones que se puede hacer desde un archivo hasta otro. Esto es una parte importante de un flujo de trabajo en BIM con equipos multidisciplinares. Esto es muy interesante pensar en un software para CDE, ¿no? Para control de información. Esto es interesante porque hay una discusión aquí en algunos grupos de Brasil sobre la necesidad de un BIM manager o no, ¿no? Hay una discusión muy grande. Yo participo de algunos grupos, ellos hablan mucho, hay o no hay. Algunos dicen que no, otros que sí, pero creo que es interesante tener, no necesitamos hasta hablar que de BIM manager o esta, esta tipología, pero creo que hay necesidad de una persona para hacer, agrupar, condensar toda esta información, intentar hacer el control de eso, porque, por ejemplo, usted habló que había como 5 o 6 especialistas, pero ¿quién poderíamos ter alguien para, por ejemplo, probar en cuestiones de interoperabilidad, pensar, por ejemplo, cuál es la mejor manera de cambiar la información, de conectar el arquitecto con el ingeniero eléctrico? Ese tipo de, creo que se hace falta una persona que hace ese tipo de información. Por ejemplo, crear algunos estándares de modelado o estándares de hoja, o tal vez una persona, este mismo BIM manager o gerente o que sea, podría ser la persona responsable por crear las librerías y poner en un espacio común a todas las personas para que busquen la misma, ¿no? Entonces aquí yo tengo, aquí en Brasil, algunos clientes más grandes de infraestructura, que hay una persona responsable por crear la librería, porque antes todos creaban la misma puerta, pero con cosas. Entonces ahora no, es bloqueado. Entonces ellos, mira, necesito una puerta con eso, eso, eso. Ellos ya tienen algunos estándares de información que necesita tener, entonces nosotros vamos a hacer hasta lo de 400 para análisis energético. Entonces, este tipo ya sabe que tiene que tener la geometría, pero informaciones del proveedor para análisis energético, ese tipo de cosas. Ellos va a poner esa información y mirar si esto está bien para IFC, si está bien para otra cosa, se genera los dibujos de acuerdo con la normativa de la empresa y ahí sí está hecho y listo para que utilice. Entonces creo que es importante una persona responsable por el flujo, por la creación de material, creación de información de cambio y todo eso. Creo que sí, es importante. Sabes, te voy a contar una experiencia. En el Chapar, en un proyecto de un hospital de 4º nivel, en la primera parte se han detectado 1.700 incidentes en los proyectos. Y ha sido muy difícil arreglar, muy, muy difícil. Si se hubiera coordinado desde el principio, hubiera sido mejor porque tú comprenderás que cada especialista ya consideraba que ya había realizado la parte de su proyecto y que no iba a modificar. Sí. Y ese es, no, me están volviendo a hacer que yo ya he hecho una modificación, pero otra vez voy a hacer. Pero es que no hay un problema, digamos, con el sistema, digamos, de aire acondicionado, y peor en un hospital, tú sabes, con gases, con tantas cosas que hay, ¿no?
Por eso yo te digo, yo pienso que es necesario que haya un BIM manager, Sí, alguien que organice, que, como un director de orquesta, ¿no? exacto. Rodolfo, si tú tienes una orquesta y no tienes director, no sé, de repente los vientos van a tocar antes que, Es que verdad. los tambores y te va a salir mal, ¿no? La música. Tú sabes que tiene todo su oportunidad, su ritmo, su momento. Yo alguna vez ponía ese ejemplo, ¿no? El BIM manager es como el director de orquesta. Sí, Él sabe, por lo menos un director de orquesta, tú sabes, sabe ejecutar por lo menos unos 3, 4, 5 instrumentos y ya conoce. Y el BIM manager pues conoce varias disciplinas y va a poder, digamos, congeniar entre todos, que el proyecto se vaya armando armónicamente y que no haya los reclamos de que te digan, sabes, por favor, tienes que rehacer esto, que el estructurista tiene que mover esta viga, que el arquitecto tiene que cambiar el ancho de esto y al final vas cambiando. Y como van cambiando, tú cambias una cosa y digamos no le avisas al eléctrico y resulta que la instalación te resulta eléctrica, te resulta medio pasillo, ¿no ve? Y sí. después miran y dicen, ¿qué ha pasado? No, es que no le han avisado al eléctrico que el ingeniero ha movido una cosa, el estructurista, y lo ha obligado al arquitecto a mover un muro, cosas así, ¿no? Te digo así, esas incidencias. Sí, es verdad, de acuerdo. Y sabes que una cosa, una regla que estamos poniendo aquí en algunas empresas que estamos trabajando en Brasil, es que para no dejar para el final el clash detection, el design refill, el check de todas las disciplinas, para que se no pase eso. Llega al final, todo mundo, todas las personas creen que ya ha hecho tu trabajo y tiene 5.000 cosas para resolver otra vez. Pero estamos manejando todos en un proyecto 3D. Todos tenemos acceso a las disciplinas. Entonces, la verdad es que ya podemos hacer una autocompatibilización de nuestro proyecto, ¿no es verdad? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que por ejemplo, el arquitecto empezó el proyecto, no tiene las otras disciplinas en el principio, pero, por ejemplo, la persona de mecánico, ellos tiene acceso a la estructura y la arquitectura. ¿Sí? Entonces, ellos va a tener que poner esos dos modelados 3D para empezar el proyecto haciendo toda la compatibilización antes de enviar hasta la persona que va a hacer el design reveal o un BIM manager, por ejemplo. Porque la idea, un buen proyecto es un proyecto que en el design reveal final no tiene ninguna interferencia, la verdad, porque todos estamos trabajando juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ingeniero eléctrico debería, por ejemplo, tener las disciplinas de arquitectura y todas las otras. Y cuando miro que tu cambio podría afectar a arquitectura, ya debería ter enviado una mensaje directa al arquitecto para que los dos, antes de enviar el modelado final, ya tomasen una decisión de quién sería la persona que iría cambiar, será arquitecto o estructurista o el eléctrico, ¿no? Entonces, creo que un BIM manager puede hacer puede ayudar en esta conversa con todos, ¿no? Sí, yo te digo, es un poquito complicado, ¿no? Porque cada uno cree que su proyecto es lo más importante, ¿no? Por un Sí, lado, el arquitecto no me tienen que tocar nada, el ingeniero estructural no, se va a caer, y el ingeniero eléctrico no, no, yo necesito, o el ingeniero sanitario también. Entonces tiene que haber alguien que les dirija y alguien que respondan. Yo te digo, por experiencia, hemos visto esa falencia. sí, lo sé. Yo trabajé antes en escritores de arquitectura y se pasaba lo mismo. Y yo creo que el arquitecto tiene siempre la razón. Yo solamente te voy a decir una cosa, estimado Rodolfo. La A está antes de la E. Sí, es verdad. ¿Y sabes por qué? Porque la estática está antes de la estética. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Solamente una aclaración. Decía Rodolfo, DWG.
en portugués W es W, o sea, se refería a DWG. ¿Ya? Sí. Sí, decía DWG y algunos dirían que es nuevo archivo. No, No. es DWG. Y una aclaración más, ¿no? Aunque hablas muy bien español, te diré, tu español es casi perfecto. El esgoto para nosotros es el alcantarillado, ¿no? Los Sí, sistemas de evacuación. ya tomé nota aquí. Ya tengo la Sí, nota. sí, sí. ¿Tú dónde estás, Guillermo, en el Brasil? En São Paulo. En Sao Paulo. Uy, vives ahí. Sí. Eso ya es una tarea aparte vivir en Sao Paulo. Sí, es verdad. En esta pandemia está más loco vivir aquí, porque no sé Sí, si sí. se escuchan. Yo tengo un niño de 5 meses, 6 meses, la verdad. Entonces estamos en casa y ellos está hablando y haciendo Sí, cosas. sí, sí, no, claro. Entonces estamos. Y más bien que no te jala el cable y se acabó la conexión, ¿no? Sí, estaba. Le pone un poco más lejos aquí del ordenador para que no tenga ese problema. Sí, yo también tengo dos hijos que trabajan, una hija que trabaja en Francia y otra que trabaja en Portugal. Y han tenido que habilitar un cuarto y encerrarse para hacer su trabajo, porque los niños vienen justo el momento que está transmitiendo a dirimir sus peleas delante de su mamá y delante de toda la gente, ¿no ve? Es verdad. Tú menos mal tienes uno nomás, no pelea con nadie. Sí, no. Un abrazo bien grande, mucho gusto de conocerte, querido Rodolfo. Te vamos a estar convocando próximamente para que, así con la claridad con la que nos has explicado, algunos temas podamos puntualizar ya. Otra vez, muchas gracias, ¿no? Por tu participación en este ciclo. Y como dicen allí, ¿no? Yo estudié un tiempo en el Brasil, obrigado. De nada, un gusto. Nos vemos entonces. Muchas gracias por todo. A vos las gracias, ¿ya? Muchas gracias, Y Rodolfo. gracias a ustedes por su asistencia. Nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde en nuestra conferencia con el ingeniero Rubén Aliendre, ¿ya? Gracias. Es la 16ª conferencia esta tarde. Muchas gracias para todos y cuídense. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.